Ahora, todos estos esfuerzos que habían sido muy interesantes por parte del profesor Ferrajoli cristalizaron en la elaboración de su magna obra, que inclusive aquí les traigo para que ustedes conozcan. Son 3 tomos, tan gorditos, ¿no? Tan gorditos, digo, están caros, de modo. Este gran esfuerzo de la obra de Ferrajoli se concentra hoy día en sus 3 grandes textos denominados bajo un mismo título, Principia Juris, los principios del derecho. Este texto, también estos 3 textos, que están editados igualmente por Trotta, son una visión justamente de lo que Ferrajoli va a entender como una teoría del derecho y sobre todo como una visión de derechos fundamentales, y sobre todo en este segundo capítulo, perdón, en este segundo texto, ¿cuál va a ser la teoría de la democracia de Luigi Ferrajoli? Son 3 textos, ojalá que los puedan hojear cuando tengan tiempo. Los 2 primeros textos son pues muy necesarios para comprender toda la visión filosófica, visión política de Luigi Ferrajoli. En el primero, la Principia Juris 1, encontramos lo que se denomina justamente su teoría del derecho. O sea, en más de 500 páginas, el profesor Ferrajoli nos va a explicar lo que es para él el derecho. Y aquí ahorita vamos a ver, grosso modo, algunas pinceladas de esta visión. En el tomo segundo, que es este, que es el que yo les recomiendo porque es muy rica la lectura, es muy sabrosa, yo diría, y muy amigable. Vamos a encontrar la gran teoría política, sustentada obviamente en toda una visión técnica del derecho. Es este tomo, la teoría de la democracia. La democracia entendida como eso, como un cúmulo de derechos. Pero bueno, déjenme ir poco a poco. Miren, detrás de esta gran visión que nos plantea nuestro amigo Ferrajoli, vamos a encontrar esta visión, como yo les decía hace un rato, esta visión neoconstitucionalista. Si ustedes le preguntaron al profesor Ferrajoli quién es su padre intelectual, ustedes ya se imaginarán a quién respondería nuestro colega Ferrajoli. Norberto Bobbio, obviamente. Toda la visión que tiene Ferrajoli va a ser una menuzación justamente del pensamiento jurídico del maestro Norberto Bobbio. Yo no sé si ustedes conocen de alguna manera el íter del maestro Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es de esas rara avis que encontramos en el ámbito de la filosofía y del derecho. El maestro Bobbio empezó siendo un jurista, pero un jurista eminentemente técnico. Los primeros textos, por ejemplo, La costumbre, La fuente de la costumbre, Acto normativo, Thomas Hobbes, Teoría del positivismo jurídico. Vaya, la primera etapa de Norberto Bobbio es una visión enteramente jurídica. Pero si ustedes revisan los últimos libros del maestro Norberto Bobbio, ustedes van a ver cómo se metamorfosea el jurista y se convierte en un viejo filósofo. Los últimos libros de Norberto Bobbio son justamente tratados de filosofía política. El más importante, Teoría de la democracia, que yo les recomiendo, que es un texto que coordinó justamente uno de sus grandes discípulos, el querido Miguel Ángel Bovero, también bastante conocido en México. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente esta visión de Luigi Ferrajoli debe ser entendida bajo esta visión teórica del maestro Norberto Bobbio. Perdón, es que no, siento como que no hay recepción, como dicen chicos. Bueno, ¿por qué les decía esto? Porque ¿cuál va a ser el método que plantea nuestro colega? Gracias. ¿Cuál va a ser la visión que plantea, la visión filosófica que plantea nuestro colega Ferrajoli? Es una visión que está encarnada en este método que él denomina, véanlo, un método axiomático. ¿Qué es un axioma? ¿Un axioma qué es? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Un axioma qué es? Es un principio ineluctable, es una categoría primigenia. Vaya, el método de Ferrajoli está denominado justamente como una visión axiomática que supone justamente la reelaboración del lenguaje jurídico teórico en su conjunto. ¿Por qué les hago alusión a esto? Porque esta va a ser una de las grandes cualidades que tiene la visión jurídica técnica del maestro Ferrajoli. Va a crear una nueva teoría del derecho
justamente a partir de esta concepción del lenguaje. Yo les recomiendo un libro de un francés, que es muy a propósito de esto, de un francés intelectual que se llamaba Michel Foucault, Les mots et les choses, las palabras y las cosas, un libro fundamental para comprender cuál es la función del lenguaje en el ámbito del hombre, ¿no es cierto? Dice Foucault, y Ferrajoli parece que lo leyó seguramente, Foucault dice que la misión del hombre es, cuando nace, desde que nace, descifrar signos. Y es cierto. Cuando un niño nace, comienza a introyectarse este concepto tan ambiguo, ¿no? Y tan pasado de moda, que es el amor. ¿No es cierto? El concepto de amor, ¿cómo se va introyectando en el niño? Dice nuestro amigo Foucault. Bueno, con signos o manifestaciones exteriores, externas, que le van indicando que la ternura, el calor, el proyectamiento son justamente sinónimos de amor. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente Ferrajoli va a ser algo que hoy día está en discusión en todos los modelos jurídicos del mundo occidental. El derecho es lenguaje. Y justamente como el derecho es lenguaje, un lenguaje particular, la misión del abogado es entender su gramática. Y es cierto, la principal labor de un abogado es entender, ¿se acuerdan cuando eran estudiantes párvulos con acné juvenil? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, no digan que no, o sea, todos pasamos por esa época. Cuando justamente estudiábamos, ¿qué es lo que hicimos en los primeros años de nuestra formación? Comenzar a aprender una gramática, ¿no es cierto? Deber, derecho, Estado, soberanía. Vaya, lo que hicimos es como cuando comenzamos a estudiar lenguas, ¿no es cierto? ¿Qué es el subjuntivo? ¿Qué es el pluscuamperfecto? Justamente eso es lo que nos va a destacar el profesor Ferrajoli. La labor más importante del abogado, el papel que tiene hoy día una nueva teoría del derecho, pasa por una visión que reconozca la importancia que tiene el lenguaje. El lenguaje en su manifestación más amplia, el lenguaje visto como un axioma, y por eso se denomina esta visión o método axiomático. ¿Cuál es el principal axioma? El lenguaje es la base que nos ayuda a establecer una auténtica teoría del derecho. Bueno, entonces vean que esta visión, esa visión del lenguaje va a ser justamente un complemento al contractualismo anterior y al neoconstitucionalismo contemporáneo, porque efectivamente Ferrajoli va a ser una especie de simbiosis entre un jurista eminentemente lógico, pero con una visión enteramente política. Yo no sé si se acuerdan ustedes de sus clases de teoría del derecho, cuando por ahí en los primeros cursos les hablaban de John Austin, ¿se acuerdan? Ese gran jurista inglés que decía que el derecho es un mandato y un mandato es una obligación, y la obligación viene aparejada bajo un principio: la punición, castigo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, de ahí de alguna manera también abreva nuestro colega Ferrajoli, porque no hay derecho que no pueda ser considerado tal si no es acompañado de una garantía. ¿Y dónde vamos a encontrar el derecho? En todo un universo legal, en todo un universo jurídico, pero no tan solo en la ley. Pero ahorita lo vamos a ir viendo de manera muy, muy concreta. Bueno, vean aquí lo que vamos a encontrar. Las razones que da Ferrajoli, y yo realmente los invito nuevamente a que lean Principia Juris, como dice él. Vamos a encontrar las razones por las cuales es necesario usar un método axiomático. Acuérdense que axiomático implica que debemos conocer la gramática y la sintaxis del derecho. El modelo axiomático, dice él, es necesario porque de esta manera encontramos objetividad. Y ustedes que son funcionarios que se desempeñan en el ámbito judicial lo saben. De ahí la razón por la cual hay hoy día mucha demanda de cursos de argumentación jurídica, ¿no es cierto? Que la argumentación y que no sé quién y Tolkien y todos tus amigos, porque justamente el núcleo de esta visión del derecho es el lenguaje. Entonces dice nuestro amigo Ferrajoli, necesitamos un método que reconozca al lenguaje como el punto de partida, lenguaje como axioma. Por eso es un método axiomático. Ese método axiomático, ¿a qué nos lleva? A que hay objetividad. Hay objetividad en un elemento que es determinante en el ámbito del derecho: la interpretación y la argumentación. Y en segunda instancia, dice nuestro amigo Ferrajoli, una razón crucial también para
establecer un método axiomático en el ámbito de la ciencia jurídica es que un método axiomático nos presenta, como lo dice ahí, con un cúmulo de principios, un cúmulo de taxonomías mucho más asequibles a otras áreas de las ciencias sociales. Es decir, la gran perspectiva que plantea el profesor Ferrajoli es que el derecho no tan solo sea para especialistas, porque ese ha sido un gran dilema que plantea la ciencia legal contemporánea. El derecho nada más lo entienden los juristas. Y dice el profesor Ferrajoli, no, debemos entender que una nueva teoría del derecho debe ser un cúmulo epistemológico, una visión epistemológica que pueda ser comprendida por otro tipo de científicos sociales, politólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vean la razón de nuestro colega Ferrajoli y vean aquí, yo creo, una de las visiones más importantes que plantea en este segundo tomo. Vean, yo les voy a hacer un resumen de más de 600 páginas en un minuto, al menos estoy haciendo algo interesante, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser para Ferrajoli?